La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, entonces ya el cierre de campaña se dio este miércoles con los principales partidos, alianzas, PAN, PRD, esa alianza complicada de ver, de la izquierda y la derecha cerró en Jerez, el PRI con el Partido Verde y el PANAL cierran en la feria, en el multiforo, con una serie de masivo, bandas gruperas. Y Andrés junto con David Monreal cierran en las principales calles del centro histórico de Zacatecas, en Tacuba. Que se hizo también ahí una polémica porque decían que ya habían pedido ellos la Plaza Bicentenario, Plaza de Armas, y que no se les había dado el permiso por parte del Ayuntamiento de Zacatecas, y que solamente se les dejó la opción de la calle Tacuba, ¿no? Y que al final, con un boletín también del Ayuntamiento, dijo, no sé, nosotros no se nos solicitó, y en eso fue la polémica del lugar, ¿no? Porque también hubo una disculpa por parte de David diciéndole a la gente que los disculpara por haber tapado la calle, que esto a lo mejor a algunas personas les traía una molestia, ¿no? Pero fue algo dentro de la... Bueno, es un buen gesto de David, ¿verdad? Pero eso habla pues de cómo todo se llevó el proceso electoral de Morena. Hasta cierto punto le midieron, ¿no?, a la victimización, aunque cayeron en cierto punto en excesos, desde el tema de las bodegas con despensas, que curiosamente después del video actuado del señor Salmón ya no descubrieron más, ¿no? O sea, ya hasta que se hizo esa polémica que era claramente una farsa, le bajaron, ya no encontraron, salvo algunas cuestiones adicionales, pero más bien, recientemente encontraron una que le achacaban a Soledad Luébano, pero hasta ahí se sabe, ¿no? Después ellos lo desmintieron y ahí se queda, pero en general yo calificaría este proceso electoral como uno de los más negros de la que yo tenga memoria, de muy baja calidad, en el sentido de las propuestas, en el sentido de también el hartazgo de la ciudadanía, que era muy complicado también para los candidatos acercarse hacia los electores y poder entablar, porque pues todo el mundo no había confianza, pues, ¿no? Hubo también una serie de guerra sucia ahí en lo que fue las redes sociales, que también fue muy utilizada en estas campañas para denigrar, para denostar al otro, para sacar ahora las intervenciones telefónicas que se dieron también. Que fueron alrededor de 8 personajes o más, ¿no? O sea, desde el secretario de gobierno, el secretario particular, Alejandro Tello, Rafael Flores, Magda, PC, Monreal, Rafael Candelas, capitán de PC. Rafael Candelas también. Los videos tipo Anonymous que sacaron también. Anonymous son bárbaros. Y fue por lo que más se destacó este proceso, y lo que le deja a la gente es ver todo el chapulineo, la falta de convicción de los partidos, de algunos que declinaron teniendo candidato a gobernador, por otros porque ellos tenían mejores puntos, y eso es el desencanto que deja en la ciudadanía también, entonces la única opción que nos dejan es votar por estos personajes que durante todo este tiempo estuvieron solamente lanzándose ataques, sacándose verdades, sacándose sus a veces hasta y mentiras obvias, ¿no? Ajá. O sea, la manipulación o aparición de repente de medios de comunicación, por así decirlo, y a través de esos medios difundir chismes sí, en este caso, por ejemplo, de las casas de Alejandro Tello en Miami, pues se entiende que la saquen, ¿no? Pero lo que no se entiende es que personajes o líderes morales de un partido como lo que es Morena, ¿no? Ellos se presten a replicar ese tipo de mentiras, incluso a replicar la manipulación de portadas, ¿no? Manipularon una portada de Reforma, manipularon una portada del Universal. Entonces eso, cuando menos desde mi punto de vista, a Morena lo posiciona en igual circunstancia que los demás partidos, ¿no? Y bien dice Andrés Manuel
en su cierre de campaña que la diferencia de Morena es su calidad moral. Y bueno, ves la calidad moral de los personajes que tiene Morena operando, pues es donde viene, bueno, desde mi punto de vista, una crítica mayor hacia Morena por ese sentido, ¿no? O sea, porque yo creía que Morena, cuando menos en Zacatecas, sí marcaría una diferencia en ese aspecto, ¿no? Sí, pues habrá que ver todavía, no sabemos qué puede pasar, quién empuje a quién y cómo vaya, digamos, a darse esa correlación de fuerzas, pero es cierto que hasta el momento sí hubo este remolino en el que entraron. Sí, también del otro lado, pues estas acusaciones de narcotráfico sin sustento, que aunque bueno, metieron a la PGR. No, y escandalizándose por la fortuna de David que reportó en esta declaración, pero no nos olvidamos, o nos olvidamos mejor dicho, de la cantidad de dinero que se invirtió en la casa de gobierno. Por ejemplo, una cantidad millonaria, pues también, es una cantidad que se nos olvida, y que fue escándalo también nacional, y que vaya, es una casa que digo... O sea, de todos lados había... La llamada Casa Velayo, ¿no? Había circunstancias de que achacarse, ¿no? El PRI obviamente tiene unas circunstancias de una administración estatal muy cuestionada y también de la administración federal de Peña Nieto aún más, ¿no? Con casos terribles de violaciones de derechos humanos, tortura, falta de crecimiento económico y falta de desarrollo humano en general. O sea, la situación es muy drástica, pero me parece que la oposición no explotó adecuadamente todas esas cuestiones. Sí, bueno, también eso es cierto, la crisis nacional era motivo suficiente internacional en la que estamos metidos para explotar y decir, no podemos continuar con este modelo, con esta forma de gobernar, porque pues... Sí, fue muy aldeana, ¿no? Nuestra contienda, pues ya al final se metieron los diputados federales demandando al Ejecutivo y después los diputados federales del Tricolor también demandando al candidato de Morena. Pero volvemos a lo mismo, la PGR para parar este tipo de olas y de denuncias claramente con tufo electoral, pues debería de rápidamente decir, procede la demanda, vamos a investigar, o no procede, esto es una cuestión, sí, porque también necesitan un paro, ¿no? Estas actitudes de ir a demandar a la PGR fueron porque la prensa también empezó a cuestionarles que si denunciaban que tal actor político era un corrupto o estaba vinculado... Sí, que lo probaran, que lo probaran, no solamente se quedara en el lanzamiento de la rueda de prensa de él, es esto, él es aquello, entonces si tienen las pruebas... Pues, pero ese fue el tenor, ¿no? Las acusaciones y esta presentación de las personas como trofeos y en un cálculo inmediato de cuántos votos aportan estos grupos, ¿no? También que es una cuestión media complicada de probar, ¿no? Ya vimos la marcha por el voto útil, que pues no llegaron los 60,000, ni siquiera los 60,000 que prometió Nacho Fraire, ¿no? Pues sí, ese es otro punto ahí a analizar. Y a mí me gustaría, no sé qué tanto nos dé tiempo, pero ver, por ejemplo, el discurso. Fue interesante cómo ver... Cómo cerraron sus campañas, por ejemplo, como Alejandro Tello, por ejemplo, ayer el evento empezó desde cerca de las 6 de la tarde con diferentes grupos para amenizar y todo esto. Él salió ya cerca de las 10 de la noche y su discurso fue de menos de un minuto, acompañado de los candidatos del PRI. Reiteró lo de siempre, lo del mensaje que ha dicho de que él ya tiene la garantía de la seguridad, de que con el voto, empleo, educación y salud. Y pues fue más posar para las fotos, saludar a la gente y se retiró, no dejó así como que muy en concreto un resumen de todo lo que sería su campaña, de todo lo que serían sus propuestas. O sea, ¿qué tanto entusiasmo se les veía al cierre también? Exacto. O sea, el entusiasmo que, bueno, Andrés, sí, ya lo hemos dicho, tuvo un discurso de que serán 15 minutos, 10, 15 minutos, a lo mejor un poco más, y sí reiteró lo que ha estado diciendo en todo el país, pero digamos, están confiados en que Zacatecas, Veracruz, son puntos en donde Morena, estados donde Morena va tiene posibilidades y en donde
puede darse, digamos, ese motor revolucionador para el 2018, ¿no? Entonces, Yo creo que ya se los dio, independientemente que gane o no Morena en Veracruz o aquí, que son elecciones cerradas, el crecimiento que tuvo Morena en estos estados y el que va a tener, por ejemplo, en el DF, porque va a ser la primera fuerza en el constituyente, quien tenga mayor número de diputados para ese entonces, es claro de que Morena ya será la primer fuerza opositora rumbo al 2018. Claro. Y posiciona a Andrés también como el único candidato visible, salvo pase alguna desgracia, de esa oposición. Y es por eso que es interesante también el mensaje que deja Encinas, ¿no? La visita de Encinas aquí a Zacatecas, apoyar a David, más que a David, yo veo ese el respaldo a Andrés Manuel y decir, jóvenes, es tiempo de ir juntos, ¿no? Que también es una señal clara de que entendieron que divididos no pueden. O sea, Veracruz ni Zacatecas posiblemente las pierdan por escasos márgenes, que aquí, por ejemplo, el 4% que trae el PRD, que es una desgracia lo que ha pasado, pero eso le ayudaría bastante a la izquierda, ¿no? Sí. Ese es el punto. Lo que decía Alejandro Encinas es esto. Estamos preparando una agenda nacional en la cual confluya también con este movimiento ya partidista que es Morena, y que justo eso, no divida, sino más bien unifique las diferentes fuerzas de izquierda, escucharnos a nosotros mismos, dice él, y poder así ascender al poder y cambiar las cosas, ¿no? Con un nuevo constituyente y demás. Pero es justo lo que hace falta, no dividir, sino más bien unificar con una agenda es común, ¿no? Y con la izquierda, o sea, con la verdadera izquierda, no irse con el PAN, por ejemplo, hacer estas coaliciones que hace el PRD en varios estados del PAN, PRD, o sea, bueno, sí la tendencia de alianzas izquierda a derecha es internacional, o sea, vemos en España que hubo alianzas entre el mismo PSOE con el PP. Sí, bueno, pero ya están también... Pero obviamente el electorado se las está cobrando. Exactamente. Pero, o sea, nada más para que no veamos pues nuestra burbuja de la aldea zacatecana frente a las tendencias internacionales. Era una cuestión que se manejaba así y que incluso les dejaron réditos electorales a la alianza. O sea, los municipios que se ganaron en la elección municipal pasada, estoy hablando de 2013, si no mal recuerdo, fue la alianza, por ejemplo, Jerez se ganó a través de una alianza, que hoy posiblemente la pierdan contra el PRI, ¿no? Pero eso es más por un mal gobierno, que es interesante lo de Jerez, porque es bueno para los siguientes gobernantes que las ferias no ganan elecciones, o sea, no aportan, por más que las cacaraquien, la gente va, se divierte, pero sigue teniendo y sigue castigando a los malos gobiernos que no les dan agua, que no dan servicios municipales adecuadamente, que tienen las calles en mal estado y que no brindan seguridad. Sí, yo sí creo que, por ejemplo, esa alianza sí también vino a dar al traste al PRD junto con esta firma con el Pacto por México y demás. O sea, porque sí, digamos, hay aspectos que no puedes conciliar con la derecha, pues, ¿no? Y que ideológicamente, justo el pragmatismo político es el que ha estado haciendo que la gente también descrea en los partidos políticos y diga, bueno, pues entonces lo único que quieren es un puesto político, ascender al poder solo por ascender al poder y no por tratar de cambiar las cosas. Pero eso también lo explotó David, ¿no? O sea, es lo que queda más o menos en resumen de este proceso electoral, ¿no? O sea, que las adhesiones a ciertos proyectos políticos no se daban, aunque por ejemplo Movimiento Ciudadano lo justificaba en algunos puntos, cuando al final el mismo dirigente Javier Calzada develó en un conflicto en redes sociales con otro dirigente, pues que la negociación de que no fuera ningún candidato de Movimiento Ciudadano ya se había dado entre Dante y Ricardo Monreal, ¿no? Entonces esto de entre Berber y era más bien unos juegos artificiales. Pero el tema es eso, ¿verdad? Que no hay un proyecto claro a la ciudadanía, sino más bien personas y el hartazgo, por un lado, contra el actual gobierno y la posibilidad de cambio. Sí, yo sí espero que, por ejemplo, esta agenda que encabeza Encinas y Cárdenas y la gente que arropa a Andrés Manuel en Movimiento Regeneración Nacional,
pues sí generen e impulsen una agenda y cambios mínimos que sean, pero también que vayan siendo los inicios de un gran cambio, de una gran regeneración, ¿no? Porque sí, justo es lo que hace falta también. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.